teléfonos abiertos por si quieren hacer ustedes, bueno, pues alguna consulta. Nuestro óptico optometrista 924 81 1320, 924 81 1321. La óptica Medcampos está en la avenida de la Constitución 26, en Don Benito. El teléfono, si quieren pedir citas, es el 924 80 81 79. Hoy vamos a hablar del estrabismo. Si es que tienen alguna consulta que hacer sobre este asunto, llámenos. Ya saben que Pi Ruiz Campos es diplomado en óptica y optometría por la Universidad Complutense de Madrid, es máster en optometría clínica e investigación por la Universidad Camilo José Cela también de Madrid, máster en optometría clínica por el Centro Boston de Optometría, especialista en visión binocular y optometría pediátrica por la Universidad de Boston y grado en óptica y optometría en la Universidad Europea de Madrid. Por lo tanto, ya ven ustedes, mucha formación, esto es importante, llámenos. Epi, bienvenido, buenos días. Buenos días. En fin, hoy has elegido el estrabismo, ¿no? Que yo creo que todos sabemos, ¿no? Lo que es el estrabismo, ¿no? Vamos a intentar aclarar dudas, ¿vale? Y un poco definir los tipos de estrabismo que hay y el tratamiento de cada uno de ellos. Estupendo. Pues vamos, empezamos hablando por los músculos de los ojos. ¿Nos explicas un poco cómo funcionan los músculos? Exacto. Bueno, lo primero que hay que entender es que cada ojo está compuesto, o sea, tiene 6 músculos que son los responsables de los movimientos oculares. Es decir, tenemos un músculo lateral, otro interno, uno superior, uno inferior y 2 oblicuos, ¿vale? Entonces, estos músculos se van a mover dependiendo para mover el ojo. Entonces, cada uno de estos músculos tienen que ir en coordinación, tanto los del ojo derecho como los del ojo izquierdo, ¿vale? Entonces, ¿qué queremos mirar a la derecha? Pues se tiene que activar el recto interno del ojo izquierdo y el recto lateral del ojo derecho. ¿Que queremos mirar hacia el otro lado? Pues justo en los movimientos contrarios. Es decir, y siempre hay un músculo que forman como poleas. Es decir, cuando se activa el recto lateral, se inhibe el recto interno y así. Es decir, porque esto existen unas leyes que se llaman la ley de Hering, la ley de Sherrington, que lo que dice es que cuando un músculo recibe un estímulo nervioso, pues los dos ojos reciben ese mismo estímulo. Sí. Es decir, cuando el ojo derecho recibe un estímulo, el izquierdo recibe el mismo estímulo, la misma cantidad. Esa se llama la ley de Hering. Y luego hay otra ley que dice que cuando un músculo, por ejemplo, queremos mirar para la derecha, entonces se manda un estímulo de activación del músculo lateral para mirar hacia la derecha, pero se recibe otro de inhibición del recto interno. Qué curioso. Para que el ojo se vaya a su sitio. Es decir, los músculos, la función que tienen es la capacidad de enfocar hacia un lado, hacia otro, hacia arriba, hacia abajo, o posiciones oblicuas, para que seamos capaces de tener unos movimientos oculares correctos que nos sirvan para hacer una lectura correcta, para tener la mayor libertad de movimiento posible. Cuando pues el ojo derecho se va hacia la derecha, que el izquierdo también se vaya, ¿no? Correcto, digamos, que los dos ojos, ¿verdad?, se vayan hacia el mismo lado. Es lo que decíamos, lado. que cuando un ojo recibe un impulso, el ojo izquierdo también recibe ese mismo impulso, es decir, que vayan los dos de forma coordinada. Es decir, estos músculos están ahí para dirigir nuestra visión, ¿vale? Y tienen que ir los dos de forma coordinada. Entonces, tenemos un estrabismo cuando existe una desviación de un ojo con respecto a otro. Es decir, cuando nosotros queremos, por ejemplo, estamos mirando de frente, si los dos ojos están mirando de frente no tenemos estrabismo, pero si hay un ojo que mira de frente y el otro está torcido bien hacia adentro, hacia afuera, hacia arriba, hacia abajo, o incluso inclinado, ahí tenemos un tipo de estrabismo diferente. Dependiendo de cómo sea esa desviación, tanto en cantidad como en forma, pues se le va a llamar de una manera, se le va a llamar de otra y se le va a tratar. Porque ahí es donde está la importancia de saber clasificar cada uno de estos estrabismos, porque el tratamiento va a ser diferente. Bueno, yo leyendo la información que nos has mandado esta mañana, extensa información, por cierto, hay muchos tipos de estrabismo, ¿no? Eso, hay muchos tipos de estrabismo y hay que, lo que te digo, sobre todo a la hora de hacer un buen tratamiento y un buen diagnóstico, hay que saber clasificarlo. Es decir, bueno, pues los estrabismos se pueden clasificar, pues, por ejemplo, según la edad. Pues si aparece, o sea, un niño nace y ya aparece con un estrabismo congénito. Claro, fíjate, es que yo siempre he pensado que era congénito y no tiene por
no tiene por qué. Qué curioso. Puede aparecer en los primeros meses de vida, puede aparecer más tarde a causa de un traumatismo, puede ser, entonces dependiendo de cuando aparezca, lo podemos clasificar como congénito, como preescolar o ya de adulto. Es decir, siempre hemos visto casos de gente que de repente empieza a desarrollar un estrabismo en una edad ya más adulta. Bueno, es curioso porque los bebés cuando son muy pequeñitos, ¿no? Les suele pasar, ¿no? Y decimos, no, mira, parece que torce la vista, pero es que es muy pequeño todavía no ve bien, ¿no? Dice la gente. Hay que diferenciar lo que es un estrabismo de que los niños, muchos niños cuando nacen tienen el pliegue nasal sin desarrollar. Entonces, se dice que tiene un epicanto, ¿vale? Ese epicanto a veces nos puede llevar a la confusión de que el niño pueda tener un estrabismo, y es porque no tiene desarrollado suficientemente el pliegue nasal, y eso con el desarrollo del bebé se va a ir quitando, entonces esa sensación de estrabismo que aparentemente va a desaparecer. Sí, no se suele dar importancia, se dice eso precisamente, ¿no? Lo tiene que ver un especialista. Coloquialmente hablando no se dice, bueno, sí, hombre, si ya, digamos, se nota mucho, ¿no? Pero que suele... Pero hay veces que te pueden engañar los niños por eso, porque hay muchos niños que todavía nacen con este pliegue nasal sin formar suficientemente. Y parece que produce estrabismo, pero luego no es estrabismo. Eso es correcto. Hay que saber diferenciar si estamos delante de un estrabismo verdadero o no. Eso los especialistas, ¿no? Correcto. ¿Vale? Mira, otra de las causas que puede para clasificar un estrabismo es dependiendo un poco de la causa. Pues si es porque hay un músculo que está tirando más, porque tiene una contractura muscular, ¿sabes? O puede ser porque tenga algún defecto en la órbita, es decir, los huesos que rodean al ojo. Puede ser también por problemas inervacionales, es decir, que no llegue suficiente impulso nervioso a uno de estos 6 músculos que hemos hablado antes, pues que uno de ellos no tenga la suficiente inervación. Entonces, cuando quiere hacer uno de los movimientos, pues no lo hace. Entonces, hay que diferenciar también cuál es la causa que está produciendo esta desviación del paradigma, sino cuándo aparece, sino cuál es la causa que lo está produciendo. ¿Y es fácil determinar la causa? Sí, pues la mayoría de las veces sí, hay a veces que se escapa, ¿no? Y luego la principal clasificación es según la desviación, es decir, tenemos estrabismo que es el ojo el que se entra hacia adentro, entonces a estos ojos que se entran hacia adentro se les llaman endotropias. Endo significa hacia adentro, ¿vale? Si el ojo lo que hace es irse hacia afuera, se llaman exotropias, ¿vale? Si el ojo se va hacia arriba, se llaman hipertropias, si se va hacia abajo, hipotropias. Y luego hay un tipo de estrabismo que es que el ojo se gira. Estos son difíciles de detectar, es decir, el ojo está girado y se llaman ciclotropias. Fíjate, madre mía. Bueno, ¿cuántos tipos de Entonces, estrabismo? a la hora de hacer un diagnóstico y una clasificación, pues tienes que tener en cuenta todos estos valores para luego ejercer el tratamiento. O sea, estrabismos, digamos, más habituales, ¿no? Los más habituales. Más extendidos y luego también algunos especiales, sí, ¿no? Luego existen síndromes que hacen que produzcan estrabismo un poco más raros, como tú dices. Bueno, tenemos la enfermedad de Graves, el síndrome de Brown, el síndrome de Duane. Son síndromes específicos ya un poco, por suerte, menos comunes. Menos comunes. ¿Vale? Pero el más común, sobre todo en niños, es que el ojo se entre hacia adentro. ¿Vale? Ese es el más común. También tenemos el que se va hacia afuera, ¿vale? Y esos son las endotropias y las exotropias, son, digamos, los dos más comunes. Y luego hay algunos que son mezclas de estrabismo, es decir, hay gente que tiene, dependiendo de qué músculo tenga afectado, tiene el ojo hacia adentro y un pelín hacia arriba. Madre mía. ¿Vale? O hacia adentro y un pelín hacia abajo. ¿Vale? O sea que cada persona en este caso... Claro, entonces hay que determinar perfectamente qué tipo de estrabismo y qué músculo puede estar afectado, en caso de que sea de tipo muscular. Qué curioso. Y luego también hay que evaluar, porque hay gente que no tiene la misma cantidad de estrabismo dependiendo por dónde mire. Es decir, hay gente que cuando mira para arriba tienen un estrabismo muchísimo mayor que cuando miran de frente. Y cuando miran hacia abajo tienen un estrabismo también de una cuantía diferente. Entonces hay que hacer las medidas cuando uno mira hacia arriba, cuando uno mira de frente, cuando uno mira hacia abajo. ¿Por qué?
es importante cuando uno mira hacia abajo porque es la postura que adoptan los ojos cuando leemos. Nosotros cuando leemos los ojos bajan hacia abajo. Sí. Y muchas veces pasan desapercibidos porque dices, le miras mirando de frente, le haces la prueba del cover test, que es para ver si hay estrabismo o no. Y da perfecto, ¿no? Y da perfecto y de repente le dices, mírame hacia abajo. Y mirando hacia abajo. Y madre mía. Y ahí sí que te tuercen. Claro. Entonces, hay que hacer el estrabismo no solo en posición, digamos, de frente, sino yo lo suelo hacer cuando sospecho, cuando veo que hay un estrabismo, lo hago mirando hacia arriba, mirando de frente y mirando hacia abajo, ¿vale? Porque dependiendo de lo que te encuentres, ya te puede encontrar cualquier cosa. Arriba, yo me encuentro a veces que arriba hay una exotropia, de frente no hay nada y abajo hay una endotropia. Digo, oye, cosa más rara, ¿no? Ay, madre mía. Entonces se llaman que hay patrones. Es Qué decir, curioso. y se llaman patrones en A, patrones en V, la gente que pueda llegar a entender algo o que tengan ellos ese tipo de estrabismo lo van a entender. Dice, oye, pues a mí me dijeron que tenía un patrón en A o un patrón en V. Que para explicar eso al paciente también es madre complicado, mía, complicado. Es complicado, desde luego. Bueno, qué mundo, ¿no? Este del estrabismo, ¿no? Es muy bonito, a mí Sí, bueno, a ti te encanta, claro. Yo estoy segura de que a ti te encanta, por supuesto. Pero sobre todo cuando puedes ayudar a un paciente haciendo terapia visual previa a una operación de estrabismo, luego cuando los operan y estos niños han hecho terapia visual previa a esa operación y posterior a esa operación seguimos con la terapia, notan una mejoría. Fíjate. Porque, claro, estos niños que tienen un estrabismo tienen un problema, que ellos no manejan los dos ojos a la vez, es decir, un ojo recibe una imagen y el otro recibe otra imagen totalmente diferente, porque claro, al tener un ojo torcido, la imagen que le llega a su retina no es la misma para los dos ojos. Entonces, claro, que esto no es una cuestión estética, que podían algunos pensar, oye, el principal problema es una razón sensorial, es decir, la gente que tiene estrabismo no son capaces de ver en 3D. Ah, fíjate. ¿Vale? Entonces, tienen dificultades sensoriales, es decir, la gente que tiene un estrabismo, por muy pequeño que sea, incluso los microestrabismos, que no se tocan, no hay que tocarlos ni operarlos ni nada, esa gente no son capaces de ver en 3D. Ah, fíjate, No, por eso que se pierde. La percepción del relieve, de la profundidad, se la pierden. ¿Por qué? Porque la imagen que le está llegando a su fobia de un ojo es diferente a la que le está llegando a la fobia de otro. O sea, que entonces, hay que solucionarlo. todo esto con terapia visual podemos llegar a conseguir grandes logros. Tampoco vamos a decir que con terapia visual se pone el ojo derecho, porque no es cierto, ¿vale? Pero sí vamos a ayudar a mejorar esa supresión, porque ellos, claro, estos estrábicos, cuando tienen esto, lo que hacen es suprimen la imagen del ojo malo. ¿Para qué? Para que no produzca la confusión o la visión. Incluso a veces te dicen, no, es que yo veo doble, porque no son capaces de suprimir. Entonces, hay que trabajar con ellos. Y por eso es importante saber el diagnóstico, qué tipo de estrabismo estamos teniendo delante, para saber qué tipo de terapia o qué tipo de tratamiento tenemos que hacer con ellos. Ya. Por lo tanto, entrenar, ¿no? Trabajar con las personas, hay que hacer terapia visual. visual con ellos. Se puede hacer terapia visual para mejorar el rendimiento, ¿vale? Para mejorar la fusión, para mejorar la supresión, ¿vale? Y luego, sobre todo, hay que tener muy en cuenta que solo se puede hacer terapia visual con estos niños si no tienen una fijación excéntrica. Es decir, y ahora explico qué es eso de una fijación excéntrica. Nosotros, todas las personas que vemos bien, ¿vale? Pues cuando nuestro ojo recibe un estímulo, lo recibimos a través de una zona en concreto de nuestra retina, que es la fobia, ¿vale? La fobia, digamos, que es el que dice, hay que mirar por aquí, porque ahí es donde tenemos el punto que dirige nuestra visión. ¿Qué pasa? Cuando tenemos un estrabismo hay un ojo que sí enfoca con la fobia, pero el otro no. Entonces, nosotros hacemos una prueba que es ver en el ojo que está torcido dónde está recibiendo esa imagen. Si tiene su fijación en una zona que no está justo ahí en la fobia, no sería bueno empezar a trabajar con él hasta que no se recentre. Es decir, sí que se puede trabajar para recentrar esa fijación. Una vez que tengamos la fijación en su sitio, luego ya empezar a trabajar lo que es la fusión, lo que es eliminar esta supresión que están desarrollando, pues se le puede ir trabajando quitándole
poniéndole estímulos con filtros rojos verdes, hay un montón de técnicas que son muy, muy bonitas y nos vamos por aquí a aplicarlas, sí, ¿no? Largo, ¿no? Pero existen tratamientos para, primero, levantar esta fijación excéntrica si estuviera, ¿vale? Para que él centre con su fobia por los dos ojos, y una vez que tengamos levantada esa fijación excéntrica que está mirando por su fobia, pues luego empezar a trabajar pues, tanto ejercicios de fusión como ejercicios de antisupresión, de convergencia, de divergencia, para que luego ellos empiecen a trabajar. Luego hay otro tipo de estrabismo que están provocados por una elevada graduación, es decir, niños que tienen hipermetropía principalmente de 6, 7 dioptrías, pues precisamente esa hipermetropía es la que le provoca la desviación del ojo. Pues estos niños, ese tipo de estrabismo es muy agradecido porque le ponen su gafita y enseguida el ojo se endereza y perfecto, ¿vale? Sí, Entonces, sí. hay que ir viendo caso por caso, claro. pero es un mundo muy bonito y lo quería explicar porque hay mucha gente que tiene mucho lío de ¿cuándo podemos hacer terapia visual en un estrabismo? ¿Cuándo no? ¿Qué es lo que hay que hacer primero? ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero hay que saber cuál es la causa, ¿no? Primero hay que saber qué tipo de estrabismo tenemos, claro. cuál es la causa, cuándo ha aparecido, cuándo no ha aparecido, si es constante, porque el estrabismo puede ser constante o puede ser que a veces lo tenga y luego no lo tenga, puede ser intermitente. Sí. Dependiendo de esta clasificación, es decir, hacer una muy buena historia, un muy buen primer examen para determinar qué tipo de estrabismo tenemos delante y una vez que tengamos ese diagnóstico, pues aplicarle el tratamiento que le venga mejor a cada caso. ¿Todos los estrabismos se pueden operar? Sí, claro, sí, claro que sí. A ver, hay algunos que necesitan operación y otros que no. Hemos hablado, por ejemplo, este que se cura simplemente poniéndole la gafa. Sí, ahí no es necesario operarlo, ¿vale? En las microtropias, es decir, estrabismo muy pequeño, tampoco no es necesario, hombre, porque claro, no es necesario. Vas a someter a una intervención. Pero cuando estamos delante de un estrabismo que está provocado por un problema muscular, es decir, hay un músculo que tira más que otro, bueno, eso ya lo tenemos en campos de un especialista en estrabismo, de cirugía en estrabismo, ¿no? Pero sí, lo que se hace es cirugía acortando, alargando los músculos para que ese ojo se ponga derecho. Sí. Bueno, qué curioso, ¿no? Este mundo, ¿no? Claro, y una vez que lo tenemos derecho, en lo que está recto, ese ojo le empieza a entregar la fijación, que es lo que hemos estado hablando, y una vez que tenemos la fijación empezamos a levantar la supresión porque seguramente lleve tiempo suprimiendo la imagen del ojo estrábico. Entonces, primero lo que hacemos es centrar la fijación y luego le levantamos la supresión para que no suprima, y una vez que ya no suprime le entrenamos a la fusión. Es decir, son ejercicios de terapia visual que son muy bonitos y sobre todo los niños quedan muy contentos. Hombre, y sobre todo tranquilidad eso a los padres, ¿no? Oye, que todo tiene solución, ¿no? Hay que trabajar, de verdad. Incluso a lo mejor, bueno, pues llegar al quirófano, pero en fin, que se soluciona. Claro que sí, la mayoría de ellos tienen solución. Hay otros que son más complicados, esto que hemos hablado, los síndromes, no sé qué. Sí. Pues ese tipo de... Pero son los más raros, digamos. Eso es más raro, ¿vale? Sí, hay algunos que se ve, pero vamos, los estrabismos en principio con un oftalmólogo se pueden operar y quedar un ojo más o menos derecho. Hombre, y que hay que estar sobre todo muy pendientes de los niños, ¿no? Cuando son bebés, para ver, ¿no? Sí, sobre todo hay que... En fin, avanzada ya la edad, siguen torciendo la vista. Mientras el tratamiento se haga de forma más precoz, seguramente los resultados sean mejores. O sea, que cuanto antes, ¿no? Sean mejores. Incluso siendo bebés, que los miren, ¿no? Claro, en cuanto veamos que hay un niño que empieza a torcer un ojo, aunque sea de forma, lo que hemos hablado, aunque sea de forma intermitente, es decir, parece que a veces tuerce, que lo hace de vez en no. cuando, sí, eso dicen las madres. También hay que verlo. Escucha, ¿vale? Parece que de vez en cuando tuerce la vista, es muy pequeño todavía. Claro, ¿qué puede ser eso? Es decir, puede ser que no lo tuerzan y de repente empiezan a torcer y se pegan a lo mejor días momentos donde los dos ojos están rectos y de repente uno se tuerce. Eso es porque está habiendo ahí una descompensación, ¿vale? Y hay veces que tuercen un ojo, otras veces el otro. Entonces, es que también hay que averiguar qué es lo que tiene ahí, qué es lo que pasa. Es decir, todo el mundo conocemos el que tuerce siempre el mismo ojo, pero es que hay gente que a veces tuerce uno y otras veces tuerce otro. Y además lo que te has comentado, incluso gente que sí tiene, bueno, pues un estrabismo tan pequeñito que prácticamente es imperceptible. Claro, ¿no? y en ese tipo de estrabismo no se
no se suele hacer nada. ¿Vale? O sea, Simplemente hacerle seguimiento para ver cómo está haciendo, si tienen algún tipo de supresión o algo, pero no sé, en principio los microestrabismos no se suelen tratar. Los demás sí, claro, hay que tratarlos, Sí, porque no hay sí. estética, como hemos dicho, es que es necesario tanto hacerlo, porque estéticamente están viendo como sensorialmente, como todo. Yo así aconsejo que sobre todo en cuanto veamos que un niño tuerce algo, empezar a tratarlo ya. Claro que sí. Pues Epi, muchas gracias por acompañarnos un jueves más. Nada, vosotros. Hasta la próxima semana. A ustedes, hasta mañana, sean felices. Yo digo, ¿dónde?